Conferencia a cargo del Dr. Carlos Alejandro Arboleda. Ingeniero civil de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, con maestría en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes, Master of Science y PhD en Ingeniería Civil de Purdue University, con énfasis en gerencia de proyectos de construcción y estructuración de proyectos de infraestructura bajo esquemas de asociación público-privadas. Ha sido profesor visitante del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Illinois. Profesor y líder de gestión de proyectos de infraestructura económica en la Universidad de los Andes. Tiene la palabra el doctor Arboleda. Bueno, muy buenos días. Cuando uno es el último conferencista siempre le queda más difícil todo, porque muchos de los temas que trataba ya los trataron los otros con mejor calidad, obviamente. Entonces, digamos, el objetivo de esta charla va a ser intentar como consolidar un grupo de ideas muy asociado a lo que es la participación privada en infraestructura y enfocándonos un poco en los temas de ciudad y en los temas urbanos. Entonces, pues digamos que voy a ir tomando nociones de lo que ha venido hablando los diferentes expositores. En particular, la presentación de Feniowski nos ilustra mucho lo que debe ser una visión sistémica del desarrollo de ciudades y obviamente a partir de lo que es todo el trabajo de la ANI, ver cómo podemos trabajar los temas de ciudad. Entonces, lo primero es rápidamente, el doctor Andrade ya hizo un detalle de esa evolución de la infraestructura en Colombia, pero hay 3 o 4 láminas que nos dan un poco de luz sobre eso, qué se ha logrado y enfocarnos mucho en lo que son las ciudades y vamos a ver por qué es importante eso. Pero al final lo que debe quedar es cuáles son los retos y las oportunidades que hay en esta área. Hace un par de semanas el Foro Económico Mundial sacó su nuevo reporte de competitividad. Estos son datos bien fresquitos, donde nos dice cómo está Colombia en términos de su condición de infraestructura. Vemos que en términos de calidad de vías estamos en una posición 110 en 137 países. Digamos, no es manifiesto el impacto que ha tenido el desarrollo del programa de cuarta generación. Es de esperar que rápidamente estemos en mejor posición. Y obviamente aparecen los sospechosos de siempre en los primeros lugares, en particular Chile, México y algo de Brasil también. En aeropuertos estamos mejor, ya estamos en una posición 81. En puertos una posición 77, infraestructura férrea posición 96 y faltan otros indicadores. Por ejemplo, el tema de telecomunicaciones, Colombia está mucho mejor que muchos de estos países y digamos que el objetivo del país sí debe ser ir ascendiendo en este ranking porque de alguna forma la mejor competitividad lo que nos va a brindar es una mejor perspectiva de desarrollo económico. A partir de la información de la Financiera de Desarrollo Nacional, lo que vemos es que sí hay un impacto y hay una manifestación de lo que es la inversión en infraestructura en los últimos años. ¿Sí? Digamos que de la administración, de la actual administración, a partir del 2010 se nota un incremento y efectivamente se duplica en términos del Producto Interno Bruto lo que es la inversión en infraestructura. Efectivamente las carreteras por concesión no son nuevas, no nacieron a partir de la ley 1508, desde el año 93-94 ya se adjudicaron los primeros proyectos de concesión y desde esa época ya se tenía inversión privada. Luego vino un gran auge de la inversión privada en puertos, luego aeropuertos, pero ya digamos de una forma organizada es el programa de cuarta generación lo que permite tener estos niveles de inversión, que siguen siendo bajos, digamos que el estándar o el número de referencia es el 3% del PIB, eso debería ser lo que debemos invertir, por lo menos para irnos nivelando y equiparando con los países Chile, Perú, el mismo México. Entonces, para resumir algo de que lo mencionó el doctor Andrade, 31 proyectos aprobados de cuarta generación, 30 adjudicados, digamos con acreditación, el famoso cierre ANI, y es que ante la ANI ya hay gran certeza de que hay un cierre financiero, pero ya con cierre financiero definitivo hay 8. Obviamente las situaciones de coyuntura actuales han hecho que no tengamos en este momento la posibilidad de tener más cierres financieros por
falta de claridad o por conocimiento de lo que va a pasar con los procesos que actualmente están en estudio por las autoridades. Pero, digamos, el sector financiero también se ha dado cuenta que va a tener que seguir apoyando el programa, porque es que el apoyo del programa no es solamente para el país, para ellos, pero sí no es una necesidad. Y parte de lo que la ANI ha hecho es traer esos dineros de afuera, generar los vehículos para que esos dineros lleguen, y eso efectivamente se da en que los cierres financieros se espera que a finales de este año pues, se aceleren y se puedan dar otros. Acá también se incluye como un gran reto esto, lo que son las iniciativas privadas, porque en términos de riesgo, las iniciativas privadas ante el sector financiero podrían ser un poco más elevado el riesgo, porque digamos no hay las garantías del gobierno en términos de vigencia futura, sino que todo es riesgo de mercado, en particular lo que tiene que ver con peajes. Y ya hemos visto que situaciones como la de la baja en la explotación petrolera está causando en vías, por ejemplo, las del llano, ¿sí? Antes era un sinnúmero de tractomulas cruzando o transitando esas vías permanentemente, ya no, porque no hay tanta explotación petrolera. Entonces, esos fenómenos que se dan entre la economía y la infraestructura hacen que los proyectos de iniciativa privada van a ser mucho más analizados. Pero miremos las cosas favorables. Entonces, después de muchos años, el país se dio cuenta que tenía que tener una visión de largo plazo para su desarrollo de infraestructura. Y se creó el Plan Maestro de Transporte Multimodal. O sea, lo que este plan maestro lo que está diciendo es, dejemos de lado las administraciones, dejemos de lado los ciclos políticos y tengamos una visión de país. Si analizamos lo que hace el programa de cuarta generación, une nodos, ¿sí? Tengo Medellín, tengo Bogotá, tengo el Llano, las vías unen esos nodos. Este plan maestro lo que dice es, listo, ya hicimos esa parte, pero también miremos qué pasa en los nodos. Entonces ya empezamos a trabajar situaciones de los accesos a las ciudades, empezamos a generar variantes en las ciudades y se genera el concepto de unos corredores logísticos, porque finalmente Colombia es un país que por razones que no vale la pena estudiar en este momento, su desarrollo se da en la zona andina, pero tenemos los puertos en el Caribe y en el Pacífico y necesitamos conectarlos. Entonces, digamos que este plan maestro sí es una apuesta de largo plazo, a 20 años, y ustedes van a ver que tiene como gran ventaja es que se están alineando los intereses de muchos participantes en el desarrollo de infraestructura. Entonces, lo primero es un módulo 1 que identifica los proyectos, digamos, distingue dónde están las fuentes de pago y la financiación y se genera la institucionalidad. Y esto va a ser fundamental cuando hablemos ahora del tema de las ciudades, porque la institucionalidad que hoy tenemos en infraestructura de transporte, en particular con la ANI, no necesariamente la tenemos hoy en las ciudades, ¿sí? Entonces, ahí hay que trabajar mucho. Y cuando hablo de ciudades, es independiente del tamaño, puede ser Bogotá como capital o cualquier otra ciudad de otro departamento o municipio. Entonces, esa institucionalidad lo que permite es que entonces los proyectos puedan avanzar, ¿sí? Porque por lo menos ya va a haber un interlocutor válido para muchas de las iniciativas que las personas quieran tener. Luego hay un segundo módulo que inicia más o menos en el año 2016 y ahí ya se empieza a trabajar todo lo que es el acceso a las ciudades y la gestión de las redes regionales, ¿sí? Se hacen los planes, digamos, más integrales y se identifica cómo debe ser la cronología y el desarrollo de proyectos. Digamos, cada año en el Congreso de Infraestructura en noviembre se está haciendo un balance de lo que es el progreso en este plan maestro de transporte, porque realmente el país necesita esto y esta claridad de saber a dónde vamos nos va a evitar los cambios de orientación en la prioridad de los proyectos, porque este fue un ejercicio que contó con el gobierno, contó con el sector privado y por lo menos ya hay una carta de navegación que es uno de los elementos fundamentales para que esto salga adelante. Obviamente esto va a costar y el estimado es que es del orden de 208 billones de pesos, según pues información de la Financiera de Desarrollo Nacional. Vamos a tener carreteras, vamos a tener las redes de integración, se va a trabajar mucho en el tema férreo, la red fluvial, y entendiendo la red fluvial no solamente lo que es la navegabilidad del río Magdalena, sino si ustedes ven en el mapa todo lo que va a ser la posibilidad de conectar vía fluvial
los llanos orientales, que es la gran despensa de agroindustria que puede tener el país. Temas de aeropuertos y puertos. Digamos, acá hay que resaltar que en puertos se ha avanzado mucho desde una perspectiva privada. Digamos, los privados han hecho gran gestión. Para darles un caso, en Urabá hay fácilmente 3 o 4 puertos hoy en estudio y en avance, y sería el punto más cercano al Caribe que tenga tanto Bogotá como Medellín y obviamente Cali, en términos de la costa Caribe. Entonces, digamos, Urabá tendría un gran potencial, y si vemos ya la conexión que se generó con todo lo que son las autopistas de prosperidad, ¿sí? Mar 1, Mar 2, Túnel del Toyo, llegar a Urabá, Transversal de las Américas, uno empieza a ver que ya hay una conceptualización de país mucho más completa. Ahí lastimosamente falta Chocó, ahí hay mucho por hacer todavía en la costa Pacífico, pero ya al menos uno empieza a ver que los puertos están trabajando. En los temas férreos, el programa es ambicioso, pero todavía nos falta mucho, y pues se espera que en este plan maestro se pueda trabajar el tema férreo. Entonces, ¿qué se logró con este programa de infraestructura? Realmente lo primero es la institucionalidad. Digamos que fuera de estar aquí vinculado con la universidad, formo parte como de la industria, y digamos siempre la lectura de la ANIS es que ha sido una entidad que sabe hacer su trabajo y lo hace bien. O sea, no hubo ese ruido que antes existía con otras entidades, y eso es algo de mostrar, y eso es algo de mostrar no solo para nosotros, sino mostrar hacia afuera. E incluso, pues curiosamente, muchos de mis estudiantes están trabajando en la ANI o han en algún momento trabajado en la ANI, y realmente sí ve uno que hay un profesionalismo y hay una claridad de lo que quiere la agencia y cómo lo debe hacer. Segundo logro, hay una visión de largo plazo en lo que es el desarrollo de infraestructura. Ser cortoplacistas, enfocarnos solamente en ejecutar nos hace mucho daño. El programa de cuarta generación, al obligar la operación y el mantenimiento por 20, 25, incluso hasta 30 años, obliga que desde el inicio tengamos que tener una conceptualización de ciclo de vida del proyecto, que las decisiones que se tomen del diseño uno pueda identificar cuál es el impacto a largo plazo, que las rutinas de mantenimiento estén orientadas desde el inicio y estén definidas en virtud de los parámetros de diseño. Entonces, esa visión de largo plazo en el desarrollo no solamente es en los proyectos que se van a hacer, sino también en la forma en que se van a operar y mantener los mismos. Hay una activa participación privada en los proyectos, tanto como inversionistas como empresas pues les decimos EPCistas, no es un término muy apropiado, pero las empresas de ingeniería, de compras y de construcción. A lo que me refiero es, inicialmente el programa sí tenía esa gran ambición de traer muchas empresas concesionarias a nivel mundial. Ese es un reto, se han ido convocando gradualmente, pero llegaron otras empresas con orígenes de construcción que ya tienen sus divisiones de inversionista y concesionario, pero también lo más importante es que están llegando contratistas y están llegando tecnologías y metodologías nuevas. Yo a los estudiantes los invito que cuando vayan a Cartagena no solo vayan a descansar y disfrutar y pasar bueno, sino que se tomen un taxi y visiten lo que es el viaducto que se está haciendo en la vía entre Cartagena y Barranquilla. En términos de ingeniería es de lo más bonito que se está haciendo en este momento en el país, y es un laboratorio. Realmente el laboratorio nuestro es las obras, son los proyectos. Nosotros no estamos ni en un microscopio ni haciendo muchas simulaciones. Entonces vale la pena conocer eso, y creo que la ANI ahí podría ser un gran despliegue de cómo se está haciendo eso y convocar un poco más a la academia para que, aprovechando esos desarrollos de tecnología, en este caso un viaducto, pero lo mismo va a pasar en puentes, lo mismo va a pasar en la construcción de las carreteras, para que se genere un conocimiento que hoy no necesariamente está bajando. La semana pasada hubo en Medellín un seminario de túneles, porque cuando el programa de cuarta generación esté en total ejecución, van a ser más de 40 túneles simultáneamente, y ustedes bien saben que los túneles se trabajan 24 horas seguidas, cada turno requiere ingenieros, interventores, los capataces, los operadores. Entonces se va a requerir un montón de personas que hoy no necesariamente se cuentan con ellas. Entonces, digamos, todas esas oportunidades son las que tenemos que capitalizar, y rápidamente Colombia empezar a exportar ingeniería, y creo que estamos en condición de hacerlo. La convocatoria a capitales internacionales ha sido exitosa.
digamos lo que la vinculación de Goldman Sachs en todo lo que fue el cierre financiero de varios proyectos es un éxito para el país. Inversionistas internacionales han creído en el programa, están creyendo en lo que se ha hecho y que obviamente ganaron dinero, bienvenido, ¿sí? Porque hicieron una gestión y eso le ha dado confianza. Y la idea es que lleguen más. Por ejemplo, hay bancos japoneses, ¿sí? Ya apoyando el programa. Y lo otro es que al tener una visión de largo plazo vamos a estar permanentemente integrando lo que es la construcción con la operación y el mantenimiento, más aún cuando hay que revertir la infraestructura después de terminado el contrato. Entonces obliga que la gente sea muy consciente de cualquier decisión que se tome. Entonces, hasta ahora, programa de cuarta generación con sus altos y sus bajos, pero para adelante, exitoso. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y en las ciudades qué pasa? Entonces, parte de lo que hoy queremos presentar es qué podemos empezar a hacer desde ahora para lo que viene en las ciudades. ¿Y por qué el énfasis en la ciudad? Estos son datos de las Naciones Unidas, de un documento de Citi, en el que nos muestra cómo se proyecta el incremento de las poblaciones en las ciudades, ¿sí? O sea, que rápidamente en el 2050 más del 65% de la población va a vivir en ciudades. Con Fenioski hablábamos del fenómeno que está sucediendo en China, que ya estamos hablando de megaciudades, 2, 3 ciudades, clústeres de ciudades. Hay un trabajo muy bonito que está disponible, lo hizo un urbanista español en compañía con personas de la Universidad de Nueva York en términos de planeación, que es todo lo que es el Diamante Caribe. En ese programa del Diamante Caribe se ve cómo a nivel mundial las ciudades van creciendo y se van integrando. Lo que hace 50 años era Miami en un lado y Fort Lauderdale de las 120, 140 kilómetros, ya prácticamente está integrado. Se espera que pase, por ejemplo, entre Cartagena y Barranquilla. Lo mismo está pasando en las ciudades europeas y en las ciudades asiáticas. Entonces, nos estamos yendo a las ciudades, pero la pregunta es, ¿tenemos la infraestructura en las ciudades hoy para atender las necesidades de equipamiento, de salud, de educación, de calidad de vida de las personas? Esa es como la gran inquietud que hay. Entonces, esto lo que nos dice es hacia dónde estamos yendo y que rápidamente estamos llegando a ese punto. Entonces, lo primero es que si se densifica una ciudad, hoy tenemos la infraestructura de provisión de servicios públicos para satisfacer esa mayor densidad poblacional. Posiblemente no, y eso es lo que ha pasado con los cinturones urbanos, muchos de miseria que llamamos, en los que por una mala planificación las ciudades se siguen expandiendo y expandiendo sin provisión de servicios públicos. Resulta que si de un momento a otro empezamos a cometer todas esas tareas de mantenimiento y renovación, se genera un impacto. Hoy en día hay proyectos urbanos, el metro de Bogotá es uno, el Medellín se está evaluando el tranvía del 80, pero digamos hay que dimensionar también el impacto social que va a traer la acometida de esos trabajos para el normal funcionamiento de las ciudades. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay un costo social de hacer esos trabajos, ¿sí? Necesidad de provisión de nuevo equipamiento y mantenimiento del actual. Las redes de infraestructura, las redes de acueducto, de alcantarillado, son antiguas, son de muchos años y hay que irlas renovando y hay que hacerle mantenimiento. Digamos los desperdicios de agua, la filtración de aguas residuales, eso está afectando por la baja calidad de la infraestructura y porque efectivamente no tenemos la cultura del mantenimiento. Necesitamos fuertes instituciones locales para tener interlocutores a quien llevar proyectos y que se evalúen con los méritos que esos proyectos tienen. Parte de lo que se ha querido después de la ley 1508, la ley de infraestructura, es fomentar la participación privada en la provisión de ciertos servicios públicos, pero eso todavía le falta mucho. Y uno cuando ve el RUAP, que es el registro donde están las iniciativas públicas, privadas, realmente no hay servicios públicos y los que hay no han pasado en etapa de prefactibilidad. Ciudades como Santa Marta tienen un problema de agua muy complejo, ¿sí? Y entonces la pregunta es, bueno, dejemos que los privados lleven esas iniciativas, pero hay que tener la regulación, hay que tener la normatividad que eso permita. Entonces, si apreciamos, estamos integrando todo un tema de infraestructura, una normatividad que existe, pero aplicándola a las ciudades debido a lo que viene en un futuro cercano. Hoy en día tenemos dificultades de movilidad,
digamos que ya todas las personas buscan o trabajar cerca del sitio de trabajo, vivir cerca del sitio de trabajo para evitar conflictos de movilidad. Y el teletrabajo se ha ido convirtiendo hoy en día en una opción. Es más, ahora con el paro de los pilotos de Avianca, nos ha tocado a los que por cuestiones de trabajo viajamos, ser muy creativos y hacer teleconferencia y hacer llamadas telefónicas, pero en el fondo estamos evitando movernos. Entonces la pregunta es, si existiera infraestructura nos podríamos mover mejor, quizás. Parte de lo que se necesita en una ciudad como Bogotá es la múltiples modos de transporte que habiliten que la gente se pueda desplazar eficazmente. Y no podemos perder de vista que las comunidades cada vez están exigiendo mejores condiciones de vida, ¿sí? Parte de lo que el proceso de paz o la terminación del conflicto armado con las FARC está trayendo es que estamos centrando discusiones que antes no teníamos y ya estamos pensando en otras cosas. Parte de lo que va a venir es una discusión muy importante, es qué vamos a hacer en las ciudades, cómo la gente va a vivir, en qué condiciones va a vivir, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con los temas ambientales, con la sostenibilidad, con el cambio climático? Todas son discusiones legítimas y que las ciudades desde ahora deben contemplar. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York, como lo mostró Fenioski, ya lo está haciendo. Finalmente hay un reto y es, hay que hacer un desarrollo de infraestructura social. La ley de infraestructura tiene un matiz muy orientado a infraestructura productiva, infraestructura de transporte, pero en los temas sociales, cuando me refiero a infraestructura social, todo lo que es educación, salud, equipamiento, escenarios culturales, todavía tenemos muy poco. Uno de los pocos ejemplos que tenemos es el Campín, todo lo que es el Coliseo y lo que se está haciendo alrededor, pero debe haber más. Entonces, si necesitamos la infraestructura social, hay que buscar, de la misma forma que se hizo en transporte, atraer al sector privado a que participe en esa infraestructura social. Y eso implica entonces tener claridad cuáles pueden ser las potenciales fuentes de financiación y ojalá llegar al concepto de ciudades inteligentes. Este es un concepto que se ha venido trabajando mucho, que entre otras incluye lo que se llama sistema de sistemas. Si ustedes ven, las ciudades son una sumatoria de sistemas, pero a la final la ciudad es otro gran sistema. Entonces, toda esa interdependencia de los sistemas de infraestructura hace que podamos tener ciudades inteligentes, pero a su vez sostenibles, con un objetivo muy claro y es mejorar la calidad de vida de las personas. Esto puede darse en la medida que ese privado tenga algo de certeza o total certeza de las fuentes de pago a su inversión. Y ahí es donde nos toca ser creativos entonces cómo generar eso. Entonces, necesitamos renovación urbana y provisión de equipamiento. Una forma de hacerlo, por ejemplo, cambio de norma, ¿sí? Cambio de uso, mejora en la edificabilidad, mejora en los índices de ocupación. Entonces, si a mí me dan un suelo y en ese suelo yo puedo desarrollar algo que me genere una renta, pero adicionalmente a mí me toca en contraprestación hacer algo de infraestructura social, las posibilidades se dan. Parte de lo que ha hecho la financiera con la empresa del metro es evaluar la posibilidad de que en las estaciones del metro, en algunas de ellas, se generen desarrollos inmobiliarios y comerciales muy parecidos a lo que pasó en Hong Kong, ¿sí? Y eso es posible hacerlo, y hay que ser creativos para generar esas fuentes de financiación. Generar clústeres de equipamiento, o sea, está el Coliseo del Campín, pero al lado tiene el estadio y pueden haber parqueaderos y puede haber entretenimiento. Entonces ya es darle a la comunidad un equipamiento que permita que sea utilizado. Pero eso requiere habilitar los pagos por disponibilidad. Así como en las infraestructuras de transporte pagamos cada vez que pasamos por el peaje, hay que buscar pagos por disponibilidad, o sea, que la infraestructura esté disponible en buena condición. Ya la utilización de la misma será por aquel operador o por la entidad, pero debemos habilitar los pagos por disponibilidad. Y pensar desde ahora lo que es la rehabilitación de infraestructura por privados, para incluso las empresas de servicios públicos y que se pueda generar algún tipo de compensación. Ahí incluyo también, por ejemplo, el tema de los mejoramientos de vía. ¿Cómo financiar eso? Ajustes de norma urbanística, cobros por congestión, en ciertas ciudades del mundo ya se cobra por congestión cuando se llega a los centros de la ciudad, cobro a los usuarios, captura de valor que se puede hacer, no podemos ignorar la posibilidad de cobrar valorización, plusvalías, digamos que estos son algunas opciones, reciclaje de activos. Por ejemplo, hay muchos edificios que están hoy prácticamente abandonados y que usted podría
hacer una iniciativa, déjeme yo lo renuevo, genero un hotel, genero algo, déjeme lo opero y en 20 años se lo retorno. Pero cuando uno va a hacer eso, entonces se encuentra que el plano no está, que el funcionario no sabe, no hay un interlocutor válido para eso. Pero en temas de reciclaje de activos hay mucho por hacer. Entonces, miremos hacia adelante. ¿Qué sugerimos que se pueda hacer? Un fortalecimiento institucional y normativo. Existe la agencia inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, por ahora está muy enfocado en todo lo que es el CAN, pero si ustedes miran, digamos, los procesos que se han querido sacar de iniciativa pública, de edificios no han sido exitosos. La superintendencia no funcionó, la fiscalía no ha funcionado, lo del CAN está suspendido en este momento. Entonces hay que, no sé, meterle ganas y buscar la forma de que eso salga porque se requiere esa infraestructura. Debemos tener interlocutores en las regiones. La ANI tiene un completo entendimiento, pero usted va a un municipio y no hay que ir a uno muy pequeño. Incluso en Medellín hay una agencia de APP, si alguna vez hablaba yo con la persona de allá y, bueno, no se pudo hablar mucho. Realmente el punto es, hay que generar el entendimiento del sistema y que los funcionarios que están en esas oficinas se den cuenta que una iniciativa privada pues obviamente va a generar un beneficio económico, pero eso no es delito. En la medida que se cumpla con la normatividad, que se cumpla con la ley, hay que estar abierto a recibir esas iniciativas. Identificar proyectos bajo un plan maestro similar al plan maestro de transporte. Y sería bueno que entonces en las ciudades los ejercicios de planeación fueran también a 20 años. No solamente estamos hablando de los nodos, pero la discusión del metro de Bogotá, ¿sí? Pero adicional al metro, ¿qué más va a haber? ¿Cómo más la ciudad va a brindar ese equipamiento necesario? Entonces, si las ciudades tuvieran algún tipo de plan maestro, uno podría casi que tener un horizonte de proyectos en el tiempo y para cada tipología de proyectos tener una estrategia de desarrollo. Innovación en las fuentes de financiación. Todo lo que estamos presentando acá, pues no estamos inventando nada, esto ya existe en el mundo. Entonces es buscar la forma de aplicarlo, es buscar atraer los dineros que hay. Es más, hay un exceso de liquidez en el mundo. Uno no cree, pero la cantidad de disponibilidad de recursos que hay es inmensa y es de montos de trillones de dólares. Lo que no hay es buenos proyectos estructurados. Entonces, ya las carreteras hemos avanzado, en infraestructura productiva hemos avanzado. La idea es volquémonos a mirar las ciudades por la importancia que tienen y por lo que viene en el futuro. Listo, con eso ya terminamos.